En el día de hoy vamos a estar compartiendo parte, ¿no? Porque la herencia es muy grande, muy amplia, pero vamos a hablar lo que yo llamo fundamental, como la herencia de los hijos de Dios, la herencia. Obviamente, pues, como herencia, pues, tenemos, imagínense, la herencia más grande que puede recibir cualquier hijo. Lo tenemos todo en Cristo. Fíjate, esa es la herencia de Dios. Wow. Lo tenemos todo en Cristo. Pero sin embargo, aunque lo tenemos todo en Cristo, esa es la herencia En él está de los todo. hijos de Dios. Todo, todo. ¿Sí? Porque todas las cosas le fueron entregadas ¿a quién? Al Hijo. ¿Sí? Y entonces, y aquellos a quien el Hijo se las quiere entregar. ¿Y a quién se las entregó? Pues a aquellos que creyeron en el Hijo, que recibieron al Hijo, es decir, a Cristo, Los que creen a los que creen en en Él, su y nombre. nosotros hemos recibido pues toda la herencia que tiene que ver con la plenitud, con la vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y de eso se trata. Pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender a recibir, fíjese bien, Ujú. porque si nosotros no aprendemos a recibir, no vamos a disfrutar de lo que ya tenemos. Entonces, aunque ya lo tenemos, el recibir tiene una parte práctica que es el creerlo, el aceptarlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo no soy lo que la gente piensa de mí, yo soy lo que Dios dice de mí. ¿Me está entendiendo? O sea, yo no puedo poner por encima lo que la gente piense de mí, por encima de lo que Dios dice de mí. Entiendo que quizás mi comportamiento o quizás algunas cositas que yo haya hecho o hayan pasado le hayan sembrado una imagen errónea a las personas, pero tú eres quien Dios dice que tú eres y tú eres su hijo, somos sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el aceptar es verdaderamente el creer. A veces hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo aceptar eso que Dios dice, esa no es la verdad. Sí, porque tú estás viendo en ti quizás una circunstancia o estás viendo quizás algo que está pasando que el enemigo lo está usando para qué, para desviarte de la verdad, que es lo que Dios dice de ti. Entonces de repente te sientes rechazado por Dios o te sientes señalado, pero escúchame bien, Dios ni te rechaza, ni te señala, ni te acusa, ni te condena. Ese no es Dios, ese es el enemigo. Entonces hay Eso algo es muy importante. importante que nuestro Señor Jesús habló y quiero tomarlo como un fundamento para lo que vamos a compartir que tiene que ver con la herencia de nosotros los hijos de Dios. Cómo nosotros recibimos la herencia. Qué importante. Recibir la herencia es tan sencillo como aceptarlo y creerlo. El Señor, acepto que tú me perdonaste de todos mis pecados. Entonces, si Él me perdonó de todos mis pecados, ¿por qué yo voy a estar dándome con un martillo en la cabeza y condenándome? O permitiendo que las personas me condenen. Entonces, toda palabra que te trae condenación, señalamiento, que te tira hacia abajo, que te siembra culpabilidad, que te siembra inseguridad, ese no es tu Padre hablándote. Esa es una palabra que viene contaminada, que viene mezclada, y tú tienes que aprender a discernir desde ahora todas estas cosas, porque si no, comienza a entrar una contaminación que te aparta de recibir y creer aquello que ya tienes en Cristo Jesús, A pesar de las a pesar de las circunstancias. circunstancias, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el libro de Juan y vamos a escuchar estas palabras Qué tan importante es. reveladoras que nuestro Juan. Señor Jesús habló. Juan capítulo 15 y vamos a leer en el versículo 5. En el versículo 5 nada más. Ay, que me encanta este. Dice, ¿ya lo tienes allí? Dice, Juan 15 5. yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exactamente. Entonces, primeramente, Mm. vamos a colocar esto correctamente para trazarlo correctamente. En otra enseñanza voy a compartir acerca de la cruz, el significado de la cruz, Sí. porque como creyentes tenemos que saber ¿Qué fue entender lo que esto. pasó? Claro. Aquí el Señor nos está hablando antes de la cruz, que quiere decir que todavía para el ser humano era imposible esto. ¿Por qué? Porque todavía Él no había ido a la cruz a morir
¿sí? Y pagar la deuda y redimirnos. Ahora que Él hizo eso, Él vino a vivir en nosotros. Entonces, primeramente, aquí hay una gran enseñanza para nosotros que no cambia, porque la palabra de Dios no cambia. Lo que cambia es la aplicación de lo que no era todavía, pero ya es. Es como decir, Lo que no se había revelado. exacto, como decir el negativo de la fotografía y ahora en el nuevo pacto el revelado de la fotografía. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando el negativo de la fotografía. Pero en este negativo, a veces a nosotros se nos olvida algo que es muy, muy importante que entendamos. Cuando el Señor le dice aquí, primeramente le está hablando a una audiencia judía que por muchos años estuvo tratando de ser productores de frutos, de producir paciencia, de producir bondad, de producir todas aquellas cosas que la religión trata de imitar y trata de falsificar. De producir Porque generosidad. si algo hace la religión es que trata de producir frutos. Los falsificas, es como decir, estos frutos son de plástico, pero una cosa es una pera de plástico y una pera de verdad. Entonces la religión solo produce frutos así, que parecen que fueran de verdad, pero no son. Entonces aquí el Señor dice, yo soy la vid, es decir, yo soy el productor, es lo que está hablando Él. Yo soy el que produce, yo soy el que produce fruto en tu vida, yo soy el que produce todo aquello que ya yo te he dado, que está en ti, que lo he depositado en ti. ¿Sí? Es como, por ejemplo, la semillita de una naranja contiene un poder tremendo cuando esa semilla cae en el lugar que tiene que caer y ¡pum! De esa semillita sale un árbol poderosísimo. Está encerrado, o sea, Cristo en ti es una explosión de la vida de Dios que se va manifestando cada día. Y escúchame, tenemos la eternidad porque eso no para aquí en la tierra, eso sigue. Maravilloso, maravilloso, por eso tenemos la eternidad. ¿Mm? La eternidad, pero aquí Él dice, yo soy el productor y nos está diciendo a nosotros ahora, nosotros somos los recibidores de las promesas de Dios. O sea, una promesa de Dios en mi vida se invalida aunque ya yo la tenga, aunque ya sea mía, aunque me pertenece como hijo de Dios, aunque ya Dios lo hizo por mí, aunque ya Cristo permanece neutralizada hasta que yo no la recibo y la acepto. Es como la salvación. Y digo, Señor, me pongo de acuerdo contigo en esta verdad y rehúso a seguir pensando de esta manera porque tú lo dices y ya me lo has dado. Entonces dice, yo soy el productor y ustedes los recibidores. Entonces, el que permanece en mí y yo en Él. Entonces, ¿en dónde está Cristo? Está en nosotros y Él permanece en nosotros. Pero fíjate algo, Él permanece en nosotros y todas sus promesas que están contenidas en Él están en nosotros, pero hasta que yo no lo, ¿cómo digo? Hasta que yo no lo recibo, hasta que yo no entro en acuerdo con Dios y digo, sí, Padre, entro en acuerdo contigo que por las llagas de Cristo yo he sido sanado y curado, que Cristo fue a la cruz y pagó por mis pecados, y entro de acuerdo contigo y recibo el perdón de todos mis pecados, y en el nombre de Jesús saco de mi mente todo señalamiento, toda culpabilidad que viene del enemigo. Entonces comienzo yo a disfrutar de esa vida abundante que comienza a fluir de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios dice algo y yo no entro en acuerdo con Él, ¿qué es acuerdo? Recibirlo. Entonces ya tú estás en Él y Él está en ti. Y eso es para siempre, eso es por toda la eternidad. Pero Él quiere que nosotros vayamos descubriendo esta herencia en todas las áreas que Él nos ha dado, porque Él es nuestro todo, Él es la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, y Él dijo que vino entonces, a traer vida. fíjate, ¿quién es el que da mucho fruto? El que recibe la promesa. Y ya tú la tienes en ti, escúchame. No estoy diciendo que vas a recibir algo, no, ya tú tienes las promesas de Dios en ti, que es Cristo. Ya tú tienes la palabra, pero a medida que tú vas descubriendo en tu identidad quién tú eres, en tu herencia lo que te pertenece, y vas sacando una mentira y metiendo una verdad, renovando tu mente en la herencia que tenemos, en quienes somos ahora en Cristo, entonces eso comienza a producir, fíjate bien, comienza a producir porque es Cristo, la fe en nosotros, y en nosotros decir, Padre, me pongo de acuerdo contigo. Tu palabra dice que ya tú me has dado esto, que tú hiciste esto por mí, y descanso y reposo en esta verdad y te doy gracias.
eso comienza a producir en ti. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros como hijos de Dios hay 4 necesidades fundamentales que Dios ha suplido dentro de toda la herencia que cada vez iremos compartiendo más de lo Qué que bueno es saberlo, de la imagínate. redención de Cristo para nosotros. Pero específicamente hoy hay 4 fundamentos que tú tienes que recibirlos y jamás dudar de ellos. Jamás dudar. Yo le llamo a estas 4 columnas esenciales para tu crecimiento saludable como hijo de Dios dentro de la familia más feliz de toda la tierra. ¿Sí? Número 1, fíjate, número 1, la aceptación. Cuando nosotros, Qué importante. cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos aceptados por Dios para siempre. Fíjate, esa es una palabra que debería producir y traer paz. Descanso. Descanso. Recuérdese cuando el Señor dijo, ven a mí, es decir, no a un libro, no a un edificio. ¿Por qué vamos al libro? Porque nos habla de Él. Porque vamos a un edificio porque nos encontramos con otros hermanos en Cristo para compartir, pero puede ser debajo de una mate coco, puede ser en una cafetería, puede ser en tu casa, puede ser en un edificio. Tú eres el portador de la presencia de Dios. La presencia de Dios no está en ese edificio. La presencia de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, está en mí, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, número 1, estos 4 pilares son aceptación. Cuando nosotros nos sentimos aceptados, también vamos a tomar nuestra identidad en Cristo. ¿Sabes cuál es nuestra identidad? Hijo de Dios. Tercero, eso nos trae seguridad. ¿Y para qué? Para poder desempeñar aquí en la tierra un propósito de Dios, que es que seamos un instrumento de su amor. Que seamos un instrumento en sus manos, en donde Dios te va a usar, usando los talentos que te dio, usando las habilidades que te dio. ¿Sí? Porque nosotros, en Génesis 1:27 Ministry, nosotros somos lo que es totalmente lo que es cero religión. Nosotros creemos que Dios te dio talentos para usarlos, que Dios te dio habilidades para usarlas, que nosotros podemos ser de influencia en todas las esferas de la sociedad, sea en el área de los negocios, en el área de las artes, en el área de la política, en el área de la educación, del deporte. O sea, nosotros podemos ser ese Cristo, ese instrumento de Dios, pero nosotros tenemos que entender que Jesús es el productor y nosotros los recibidores. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir. O sea, aunque ya lo recibiste a Él completo, y repito, porque no quiero sembrarte de ninguna manera como que te falta por recibir algo. No, ya lo tienes todo, que es Cristo. Es como el niño está completito. Solamente se va desarrollando y se va reconociendo a medida que va creciendo. Va descubriendo. Exacto. Y va descubriendo. Entonces, todo esto es tan natural que es como el niño cuando descubre sus 2 manitas, como que las rechace. No, él acepta que tiene 2 manos, que tiene sus 2 brazos, acepta todo aquello que forma parte de su naturaleza. De la misma manera nosotros necesitamos sentirnos aceptados. ¿Y cómo nos sentimos aceptados? Recibiendo y creyendo y entrando en acuerdo con nuestro Padre, diciéndole: Padre, yo acepto esta verdad, que tú me has aceptado en Cristo como tu Hijo, a pesar de, Señor, porque no es por mis méritos ni por mis obras, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y cuando tú te sientes aceptado, tú te sientes amado. ¿Qué hijo puede crecer saludablemente que se siente rechazado? El rechazo no es de Dios. Dios no rechaza a sus hijos. Dios, cuando te aceptó como hijo para siempre. Y el sentirte aceptado, el sentirte amado, eso te lleva a tu identidad de que eres alguien muy especial para Dios. Muy amado por Dios, por nuestro Padre Celestial. Entonces, esto nos lleva a qué? Al desarrollo de una identidad saludable. Es como el niño que nació en una familia. ¿Qué es lo que hace esa familia? ¿Lo rechaza? Porque no sabe caminar. Ah, no, mira, pero no sabe caminar.
Ay, hay que estar dándole la comida así en la boca todo el tiempo. No, no, no. No, no, si nosotros como seres humanos aceptamos al niño, ¿qué hacemos? Lo amamos, ¿m? Le damos ¿qué? Le damos una identidad, Pero sobre ¿sí? todas las cosas, un alimento correcto Exactamente. Y ese alimento correcto, pues obviamente es Cristo, es pero, Cristo. pero cuando tú estás recibiendo el alimento, tú también tienes que entender que tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de ti. Y yo sé que a veces por causa de ciertas estructuras y mentalidades religiosas que nos vamos formando nosotros mismos, ¿entiendes? Nos cuesta a veces, oye, creer que Dios sea tan bueno con sus hijos. No, Dios es bueno. Dios es bueno y esa es una frase que tenemos Mm. que hablarnos todos los días. Dios es Dios es bueno bueno. y es Y bueno. si algo malo está pasando en tu vida, no viene de Dios. Ni tampoco te vayas a echar la culpa tú, escúchame bien, de que mira, esto me pasó porque... No, escúchame bien una cosa. Aquí el tema es este. El tema es que la aceptación te lleva a qué? A tener una identidad saludable. Tu identidad saludable nos lleva a qué? A que esto nos traiga seguridad, porque en Cristo tenemos seguridad. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Todos los Nunca te días. dejaré, nunca te desampararé. O sea, Dios es por nosotros. No se te olvide eso. No se te olvide que Dios y tú, Dios y yo, Dios y nosotros somos mayoría. Estamos del lado del equipo ganador. Estamos del lado del vencedor. Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, Él nos ha aceptado, ¿para qué? Para darnos una identidad. ¿Para qué? Para darnos qué seguridad y darnos un propósito. ¿Por qué? Porque sin estas cuatro cosas nosotros no vamos a poder desempeñar aquí en la tierra que otras cosas que es parte de la herencia que Dios nos ha dado, que nos ha dado que poder y autoridad. Escúcheme bien. Ahora tú y yo como hijos de Dios tenemos poder y autoridad. ¿Mm? En su nombre. En el nombre de Jesús. Tremendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a buscar esa escritura en ¿Dónde está? la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Vamos a ir a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 18. 18. Wow. Esa en el amor no hay temor. Ujú. Ok. Dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Exactamente. ¿Sí, ¿Qué no? quiere? Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? En el amor. ¿Quién es el amor? Cristo. Cristo ¿Dónde está Cristo? En ti. en ti. Cuando llegó Cristo a tu vida, echó fuera Echó el fuera el temor. temor. Ya el temor no es parte de tu vida. Ahora el espíritu que mora en ti es un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. ¿Sí? Entonces tú tienes que entender que tú tienes una autoridad ahora. Autoridad sobre ese espíritu de temor, autoridad sobre esas circunstancias. O sea, hay una autoridad y un poder ahora de parte de Dios que reposa en nosotros. Imagínate. Como hijos. Por eso es tan importante el nosotros recibir y entender que Él es el productor y nosotros los recibidores de promesa. O sea, nosotros somos recibidores de promesa porque el único cumplidor de todas las promesas fue Cristo. Ese. Él las cumplió por nosotros. Entonces nosotros no somos cumplidores de promesa. Oh Señor, te prometo que ahora y te prometo lo otro. No, recibe lo que ya Cristo hizo. Sí. Siéntese que aceptado por Dios, con una identidad en Cristo, con una seguridad en Cristo para un propósito. Para un propósito. O sea, Dios es bueno. Dios Entonces, es bueno. cuando dice en el amor no hay temor, es porque en Cristo no hay temor. No. Sino que el perfecto amor, es decir, Cristo en nosotros, ¿qué hizo? Echó fuera ese espíritu de temor, porque fuimos trasladados de un reino de tiniebla al reino de la luz. Inmediatamente fuimos hechos de nuevo, ya ese espíritu de temor no está en nosotros. Ya no está en nosotros. Está en el mundo, pero no en nosotros. Así mismo es, o sea, y eso es sumamente importante porque las personas cuando no han nacido de nuevo son arrastradas
arrastradas por ese espíritu de temor. Esa es la raíz de todo. Ujú. El O sea, espíritu de temor, oh, terrible. y cuando dice la palabra, vamos a buscar otra escritura en donde dice que más poderoso es el que está en nosotros. Fíjate bien, y eso es sumamente importante que nosotros reconozcamos todos los días esa poderosa verdad. ¿Sí? Vamos a leerlo, eso está en... vamos a buscarlo. Ahí en la primera carta de Juan, en la primera epístola, en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque no solamente el espíritu de temor salió de nosotros, el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, o sea, ya en ti y en mí vive salud, salud se llama Cristo, vive prosperidad, se llama Cristo, o sea, Él es la vida y todo lo que concierne a la vida es lo bueno, Dios es un Dios bueno. Y todo lo tenemos por su gracia somos salvos, por su gracia somos sanos, por su gracia somos prósperos. Y recuerde que prosperidad no tiene que ver con tener cosas, sino saber disfrutar de la vida y todo lo que Dios nos da. Teniendo ¿sí? Y sin tener. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Hay personas que tienen mucho y no disfrutan nada. Entonces, nosotros lo tenemos todo en Cristo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, me dijiste. 4, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo del 4 al 6. Okay. Dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Exactamente. Entonces, fíjate primeramente cómo nos identifica. Hijos míos. Ay, que nada más se queda. Vosotros sois de Dios, es decir, tú y yo somos propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Y somos de un valor que no podemos medir. No podemos medir verdaderamente, porque yo no sé si tú sabes que cuando las compañías fabrican artículos o sacan carros y de repente hay una compañía que solamente de un modelo de carro hizo 3 y hay 3 en el mundo nada más, por el hecho de haber 3 se hace un producto, un vehículo que toma un valor impresionante porque no hay muchos. Solamente hay 3. Es una edición es una edición exclusiva, es una edición limitada. Pero nosotros somos exclusivos. Nosotros somos edición exclusiva. Cuando Dios te creó a ti, me creó a mí y rompió el molde. Entonces, somos de Dios, somos propiedad de Dios. ¿Cómo crees tú que Dios cuida y trata su propiedad? La trata muy bien. Cuando una persona en lo natural se compra algo de valor, cuida eso que tiene porque le costó. ¿Tú sabes con qué precio nos compraron a nosotros? Con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo. Ese fue el precio lo pagó Él por amor a nosotros. Así es el valor que tenemos nosotros para nuestro Dios, para nuestro Padre. Entonces somos de Dios y ¿sabe qué nos recuerda? Ya vencimos. ¿Por qué? Porque Cristo venció y juntamente con Él vencimos nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque el que venció fue Él y Él nos dio su victoria total, absoluta a nosotros, los que hemos creído en Él. Y nos recuerda que mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Dios. Cristo. Cristo está en nosotros. Él es mayor y Él es más poderoso, ¿sí? Que el que está en el mundo. Dice mayor. Por eso tenemos autoridad en Cristo Jesús. Tenemos poder en Cristo Jesús. Pero no se puede ejercer si no lo sabes. Exactamente. Si no lo aceptas, si no lo tomas. Exactamente. Entonces, mira lo que recuerda el versículo 5. Ellos son del mundo, hablando de personas que no han nacido de nuevo. Por eso hablan de parte del mundo. El mundo hablando de un sistema. El sistema, ese mismo sistema que vivíamos nosotros antes
de tener a Cristo en nuestro corazón. Sistema de temor. Un sistema de temor, un sistema de inseguridad, de incertidumbre, un sistema donde el Dios era el Dios dinero, el Dios que me da seguridad, buscando identidad en un trabajo, identidad en una profesión, identidad en los estudios, identidad en esto. No, nosotros ahora tenemos la identidad más sólida que hay, identidad en Cristo, hijos de Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y hemos nacido de nuevo. El que conoce a Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo, nos oye. Cuando tú te encuentras con una persona que ha nacido de nuevo, conectas en el espíritu y hablan el mismo lenguaje. Y se siente rico. Se siente, y dice, "Uy, este es mi hermano en Cristo", aunque tengamos diferencias en algunas cosas, Sí. te dice, ¿sabes qué? Yo también nací de nuevo. A mí también me pasó eso. Yo creí en Cristo y un día No rechaza la palabra. no rechaza la palabra. Rechaza a Dice, Cristo. nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es decir, el que no ha nacido de nuevo rechaza. te comienza a hablar de su religión. Ah, sí, yo creo en Cristo, pero a mí no me está hablando de cosas, de religión. yo no estoy de acuerdo con esto. O yo no creo. Y ¿sabes qué? Mira, hay que orar por esas personas. Orar, respetarlos. Hasta que le llegue ese día que le resplandezca la verdad. Sea un instrumento de amor para sus vidas. Entonces, en esto conocemos el espíritu de la verdad, que es Cristo, el espíritu de Dios, que es Cristo, y el espíritu del error, que está en todas las religiones. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú no te puedes dejar mezclar con todas las personas que te dicen que todos somos de Dios, que todos somos hijos de Dios. No, tú perteneces a una familia muy especial, la familia de Dios en Cristo. Tú tienes una identidad como hijo de Dios. Tú eres lo que Dios dice. Tú eres una persona que has creído en Cristo y has nacido de nuevo y nadie te puede quitar eso. Nadie. Entonces nosotros ahora en Él somos aceptados, tenemos una identidad, tenemos una seguridad en Cristo para llevar a cabo un propósito. Y ese propósito es que ahora Cristo en nosotros, quien echó fuera todo el temor y ahora nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, nos recuerda que Él es más poderoso que el que está en el mundo y que Él nos ha dado ya la victoria, la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos esa seguridad, ya no tenemos que andar en incertidumbres, en inseguridades, en temores. ¿Y qué pasará? En búsqueda de identidades, en búsqueda de... No, ya lo tenemos en Él. Todo está en Él. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios por esta palabra que el Espíritu Santo despierte en tu vida, para que de reconocer, de recibirla, para que vayas tomando tu herencia como hijo y descubriendo cada vez más quién eres, lo que tienes y lo que podemos hacer ahora.